Bueno, ya se está grabando. Vamos a grabar esta parte de la sesión plenaria donde vamos a recoger las participaciones de los equipos para saber si las preguntas sugeridas orientaron o ustedes hicieron su propia agenda de discusión, de trabajo, no importa. Ya saben la mecánica, cada equipo cuenta con alrededor de 5 minutos para que exponga de manera sintética lo que lograron. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, ahora se me ocurre, la primera vez empecé del equipo 1 hacia abajo. La segunda sesión empecé del equipo último hacia arriba. Ahora voy a empezar por en medio, ¿ok? Pues para que sea un poquito equitativo el asunto, a ver si la matemática si la estoy haciendo bien, porque yo para los números soy un fracaso. Bueno, vamos a empezar entonces. Si son 5 equipos, vamos a empezar por el equipo, espérenme. Vamos a empezar por el equipo 4 y luego el 5 para que se vayan preparando, ¿sí? El equipo, perdón, las salas, sala 4 y sala 5. La sala 4 es el equipo 3, que está integrado por Mayra Isabel, por Jason y por Daniela, Verónica Daniela, ¿sí? ¿Quién se... Ajá. ¿Quién del equipo quiere comenzar su exposición? Y hasta aquí Verónica, que se había salido. Verónica, mm, Jason o Mayra. ¿Quién quiere empezar? Si quisieras, Verónica, allí proyectar, Ajá, por fin. ve proyectando. Nosotros lo concentramos todo en un drive. Ujú, Ese drive estamos trabajando ujú. y poniendo más o menos el esquema que nosotros teníamos para empezar a hacer nuestros diagnósticos. Entonces, comenzamos con esta contextualización que habíamos planteado como parte del trabajo del trabajo de la sesión anterior. Que No, ¿me tiene quieres recordar el título o el tema, Daniela, por favor? Verónica, eh, Daniela. el tema, No me ¿cómo era? recuerdo. allí? ¿Cómo quedó exacto? Era sobre los libros de texto, la revisión de algunas cosas como formación ciudadana, derechos humanos y educación para la paz, y Ok, estaban en los libros de texto, y nos íbamos a enfocar en los libros de sexto grado. ok, Algunas ya. sugerencias que nos hicieron es que era demasiado lo que íbamos a revisar, y ahorita Ujú, estuvimos como acotando. haciendo. Ok. Entonces, Ujú, primero comenzamos con esta contextualización que hacíamos bueno, se hizo sobre la nueva escuela mexicana, sobre los orígenes de la nueva escuela mexicana. Solamente estamos retomando algunas cosas muy generales ujú, y otras que tienen que ver con el impacto de cómo se están abordando los nuevos libros de texto, estos libros de texto desde cómo fueron surgiendo. ujú. Se retomó un texto de Carlos Ornelas. Hay algunas cosas sobre las que estamos haciendo algunas precisiones, porque a mí me parece que en ese texto hay cosas que se omiten de Ujú, la historia, del origen de la nueva escuela mexicana, ujú, y sobre ujú, todo el proceso con las personas que están a cargo. ujú, Luego tuvimos la parte de la justificación, ¿no? De por qué trabajar este tema, eh, y obviamente los fines y principios y los ejes estructurales de la nueva escuela mexicana, ujú, un poco para hablar de los principios de la nueva escuela mexicana, y que estos principios están también como permeados en los rasgos del perfil de egreso. Nos falta un poco trabajar lo de los actores involucrados, cambios y productos generados. También estamos justamente en el trabajo de esto
que vamos haciendo como ideas y vamos encontrando como información y la vamos concentrando aquí en este documento de Drive. Luego, en cuanto a al proceso de elaboración, que fue otra de las observaciones que nos hicieron, sobre cómo podríamos nosotros reconocer el proceso de elaboración de los libros de texto, porque efectivamente hay poca información, pero también hay información que no solamente está en situaciones oficiales o en documentos oficiales, sino la propia información que se genera de las personas que estuvieron involucradas o de las personas que realizaron este proyecto, ¿no? Por ejemplo, ahorita está el de preescolar, el proceso de elaboración para libros de texto de preescolar. Se lanza la convocatoria, que fue similar para el de primaria, se lanza la convocatoria, se solicitan ciertos requisitos que tienen que ver con preparación profesional y académica. Posteriormente se ingresan todos los datos en un formulario, las constancias y demás, y de ahí empiezan a seleccionar a las personas que se consideran, ¿no? Que son los elaboradores. Hay innovadores o lo que se llaman los innovadores, que son los autores, en el caso de educación primaria, son los autores de los proyectos, y los revisores, que para ser revisor de los textos necesita uno tener publicación sobre alguno de los temas de primaria. En el caso de preescolar es lo mismo. Luego llegamos a los momentos de ejecución. Algo que estamos retomando aquí en los momentos de ejecución, que digamos que nos parece pertinente abordar, es la importancia de estos libros de texto en el contexto histórico de la escuela en México. Creo que son los libros de texto, aunque los memes lo mencionen así, ¿no? De que son los libros de texto más leídos, y aparte que han generado esta situación de un interés general, un poco del origen de cómo fue especialmente empezar a hacer esta crítica en los medios de comunicación, en algunos espacios como TV Azteca, con una noticia de Javier Alatorre diciendo que los libros de texto gratuitos tenían un virus comunista, y bueno, a partir de eso todos los espacios de la televisora de TV Azteca empezaron a hablar sobre los libros de texto que se estaban ya trabajando, sacando algunos errores que ellos decían. Me recuerdo mucho una nota que hablaba uno de estos periodistas diciendo: se les está diciendo a los niños en nuestros libros de texto que ya no es la noche triste, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando uno lee esas cosas, o bueno, más bien escucha esas cosas, obviamente sí hay esta situación de querer seguir trabajando sobre esto que en el primer documento, bueno, no los primeros documentos, que fue este marco curricular generado hace algún par de años, se mencionaba sobre la colonización del conocimiento, ¿no? Esta visión que ese ejemplo es como muy puntual de esta colonización del conocimiento, de esta postura de colonial que tienen estos libros, esta postura de empezar a pensar diferente, ¿no? Porque el conductor decía: es que ya no se les está diciendo a los niños que ese fue el día de la noche triste, lo que nosotros conocimos durante muchos años como la noche triste. Donde lloró Entonces, Cortés, hay que aclararle a nuestros colegas argentinos. Es cierto, donde lloró Cortés, la derrota, ¿no? Entonces, eso, por eso dedicamos nada más un espacio a cómo se ha generado, y obviamente falta abundar, cómo se ha generado esta campaña mediática para detectar estos ciertos errores, y cómo, que también es interesante, cómo se rastrea también la respuesta de la propia SEP. Cuando hay esto que se empieza a generar de esta crítica tremenda a los libros de texto, la Secretaría de Educación Pública dedica en su taller intensivo de formación continua de inicio de ciclo escolar 22-23, que son 5 días
antes de que inicie el ciclo escolar, en los que los maestros tienen una serie de reuniones. Por lo pronto, 2 de esas sesiones se dedicaron por completo a la revisión de los nuevos libros de texto y cómo se podían integrar. De hecho, una de las tareas o de los productos de estos talleres fue la elaboración de algún material gráfico con el que se diera a conocer a los padres de familia los libros de texto y el beneficio de los libros de texto, que se iba a encontrar en los libros de texto para las primarias. Y también algo que en años no se había hecho, que es estas conferencias vespertinas donde aparecían los innovadores y algunas personas representantes de la Secretaría de Educación Pública, pero también otros pedagogos expertos en educación empezaron a hablar también de los libros de texto gratuitos, ¿no? Que fue como, digamos, la respuesta ante esta ola de esta campaña de desprestigio en los libros de texto, que es interesante ponerle en el contexto porque eso se traduce en políticas educativas reales dentro de las escuelas, y una de esas políticas es que ahora los maestros, muchos de ellos están buscando material extra, o incluso me he enterado de escuelas que piden los libros de texto del año pasado, que vendiendo esta idea y pensando en esta idea de que los libros de texto actuales tienen deficiencias y tienen ciertas carencias. Entonces sí me han tocado encontrar a padres de familia que están buscando los libros de texto pasado. Bueno, ya después vimos los referentes teóricos, ya para ir cerrando, los referentes teóricos de educación para la paz, de educación en derechos humanos, que es, estamos sacando algunos conceptos de algunos libros o textos que ya teníamos, artículos que ya teníamos detectados desde antes. Incluimos la parte de la justicia curricular, la idea de la justicia curricular, y obviamente ya recortamos qué libros vamos a leer y qué libros vamos a analizar. Solamente vamos a dedicarnos a 3, que en este caso pues ya los dividimos. Vamos a trabajar solamente los que hablan de proyectos de aula, proyectos comunitarios y proyectos escolares. Los demás no es que no nos interese saberlo, pero no tenemos poquito tiempo. Esto lo vamos a registrar en rejillas, donde vamos a ir poniendo nuestros descubrimientos a lo largo de la lectura de estos textos. Y pues bueno, hasta aquí. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias, Daniela. Se me ocurre un comentario, pero como siempre, los comentarios de todos los resultados de sus avances los vamos a comentar al final, entre ustedes mismos y bueno, lo que nos toca hacer Rita y a mí, ¿no? Muchas gracias, Verónica. Entonces, ahora vamos con el equipo de la sala 5, equipo 4. El equipo 4 que trabajó en la sala 5 está integrado por Elizabeth Copado, por Dalila Cortés, Carmelo y Susana y Rosebelia Carpio. ¿Me falta alguno? Por Dalila. Bueno, sí, son 5 ahí. ¿Quién de ustedes va a comenzar a exponer? Yo. Buenas tardes, doctora. Sí, buenas Buenas tardes, tardes, Carmelo. compañeros. Adelante. Voy A a compartir propósito de los pantalla. libros de texto, aquí hay un elaborador de Innovador. proyecto, un Ahí innovador. del escenario, aula. Ajá, por si quieren también una fuente directa, ahí le pueden escribir a Carmelo. Adelante, Carmelo. Claro que sí, muchas gracias. Comparto pantalla. ¿Ya se visualiza? Ya se ¿Ya? ve. Ya. Ok. Antes de presentar, realizamos eh, trabajo de campo, un formulario. Ese formulario fue aplicado a estudiantes de séptimo y octavo semestre de la licenciatura en educación primaria Ujú, de la Escuela Normal de Zumpango. ujú, Los resultados fueron increíbles. También les comentábamos ahorita con las compañeras que mi lugar de trabajo es, tengo que pasar por la Normal de Zumpango, está cerca de la Normal de Zumpango. Entonces, entre comentarios también del transporte público de algunos maestros, porque quiero suponer que son maestras, que se quejan de algunos estudiantes, o que veo también
visualizo estudiantes de la normal, porque traen su pants y mencionan, ¿no? Mencionan que ellos ya tienen su tesis, ya tienen su tesis ya hecha, que no se preocupan, nada más se van a preocupar por la práctica y que solamente van a modificar alguna parte. ¿Por qué menciono esto? Porque ahorita los resultados de esta entrevista, pues la verdad nos sorprendió a todo el equipo, nos sorprendió bastante. La situación, ahorita estamos con ya el análisis de las hojas de Excel, posteriormente vamos a reunirnos, ya ajustamos día, hora para seguir trabajando en el proyecto. Igual quiero rescatar que el equipo está muy comprometido y sobre todo ansioso de llegar a esa publicación. Ya está, tenemos los lineamientos, las palabras. Entonces, pues la verdad estamos muy motivados por este trabajo y tenemos varias líneas de investigación con este trabajo de campo. Sale mucho. Entonces ahí discutíamos, debatíamos y sobre todo veíamos esa oportunidad. Bueno, voy a iniciar. Nosotros tenemos prácticas profesionales de los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal de Zumpango. Nuestro objetivo es detectar la percepción de las prácticas profesionales de los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal de Zumpango para detectar si las prácticas están fundamentadas teóricamente a partir de las experiencias de los estudiantes respecto al Plan 2018. Preguntas de investigación. ¿Cómo han sido las prácticas profesionales de los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal de Zumpango con relación a la fundamentación teórica y experiencias que ha tenido respecto al Plan 2018? La premisa: los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal de Zumpango no logran fundamentos teóricos sólidos para transferirlos en su práctica profesional. Viene también la descripción metodológica. En este trabajo pertenece al paradigma cualitativo, consiste en la revisión del currículum, de la formación docente y su contraste con la apreciación de los estudiantes de la normal de Zumpango. Se pretende aplicar una encuesta por medio de Google Forms para conocer perspectivas que se tienen acerca de las acciones docentes y su práctica en el aula y cómo se lleva a cabo en escuela primaria dentro del trabajo que se realiza en la formación inicial. Ya tenemos nuestro índice y tenemos ahorita el instrumento. Ustedes me dicen si se logra visualizar. Sí, si le ¿Sí? bajas, sí. Ok. Ese fue el instrumento que realizamos. Fue un formulario. Ahora se los proyecto. Tensiones de las competencias profesionales y prácticas profesionales. A continuación es la leyenda que colocamos. Ujú, Viene ya la edad, género. ujú. Actualmente se encuentra frente a grupo. Actualmente se desempeña como profesor. ¿Cómo han beneficiado tu práctica docente los referentes teóricos del Plan 2018? ¿Cuáles son las competencias profesionales que consideras que has logrado? Describa la experiencia de su práctica profesional. ¿En qué cursos de tu formación no has percibido la relación entre teoría y práctica? ¿Cuáles son los cursos de tu formación que han permitido llevarlos a la práctica? ¿De qué manera fomentan los profesores la articulación entre la teoría y práctica? Desde tu opinión, ¿algo más que quieras agregar que no le hayamos preguntado? Y las respuestas pues, fueron, la verdad, sorprendentes. En la mayoría fueron alumnos de 20 años, el más grande fue de 23, la mayoría son mujeres, con el 70%, el 95% menciona que no se encuentra frente a grupo, o sea, trabajando, el 5% sí. Y nuevamente el 95% no se encuentra como profesor. ¿Cómo han beneficiado su práctica? Dice, no han beneficiado mi práctica docente, no me han ayudado en nada. Pues estas respuestas ahorita nosotros las estamos analizando y encontramos esa área de oportunidad y sobre todo varias temáticas.
en la elaboración de planes de trabajo, en nada, no me han beneficiado. ¿Cuáles son las competencias profesionales que consideras que has logrado? En la mayoría, en esta pregunta, precisamente se van a planeación y evaluación. En la tercera pregunta, describe la experiencia de su práctica profesional. Me hace falta control de grupo, estar frente a grupos es maravilloso. Estoy trabajando y poniendo en práctica referentes teóricos. Me hace falta elementos, lidiar con padres. Y aquí esta respuesta nos llamó mucho la atención. Un alumno menciona, es un desastre. Me hacen falta elementos. Estar frente a grupo y diseñar proyectos, fortalecido. No encuentro conectarme con la práctica eficaz. ¿En qué curso de tu formación no has percibido la relación entre teoría y práctica? La mayoría coloca en la mayoría. Nos llama mucho la atención estas respuestas. Y ahorita pues ya estamos trabajando en esto. ¿Cuáles son los cursos de tu formación que te han permitido llevarlos a la práctica? La mayoría es aprendizaje en servicio, que es un curso que ahorita ya está en séptimo y octavo semestre, donde ya las prácticas son de un mes y medio. ¿De qué manera fomentan los profesores la articulación entre teoría y práctica en proyectos integradores? Aquí mencionan carecen de conocimientos. O sea, los mismos formadores, en proyectos integradores, falta más conocimientos por parte de ellos, en proyectos, en ninguna, carecen de conocimientos, los maestros carecen de conocimientos, y pues desde tu opinión, algo más que quieras agregar. Aquí tienen mucho interés en la nueva escuela mexicana, Ujú. sobre la nueva escuela mexicana, o algunos sobre los libros, sobre la nueva escuela mexicana. Entonces, esto ahorita lo estamos checando, nuevamente lo estamos analizando, pero sobre todo no dejando atrás ese objetivo que nosotros tenemos. De hecho, el tiempo ahorita se nos fue bastante corto, porque Ujú, seguíamos debatiendo ujú. entre estas respuestas y sobre todo ahorita en que si nuestro objetivo estaba bien, en checar, o sea, minuciosamente el trabajo, la descripción, la premisa. Entonces, ahorita estamos construyéndolo de esta forma. Ya le vemos este objetivo, ya le vemos cuerpo, ya tenemos el esqueleto bien definido y ya como equipo sabemos hacia dónde ir. Entonces, pues bueno, eso sería todo. Gracias, Carmelo. Tengo como unas 2 o 3 preguntas que en su momento me gustaría compartir si no las escucho antes. ¿Alguien del equipo, de este equipo, quiere agregar algo más o consideran que con la exposición que acabamos de ver es suficiente? Pues yo solo quiero complementar un poco, compañeros, en cuestión a que estamos en este proceso de investigación donde vamos al campo, revisamos y volvemos a corregir en el documento escrito y pues es algo agradable compartir con los compañeros esto, esto, este proceso, porque por ejemplo, pues los compañeros, Sergio pues está directo con lo que es el ámbito de escuela normal, la maestra Rosy con la formación de especialistas en educación. Entonces, pues aquí vamos dándole forma a la ponencia Ajá, y pues ha sido muy útil estos espacios para trabajar aquí. ok. Sí, es algo que también nos hemos reunido en tiempo extra, pero esto lo hemos aprovechado mucho, doctora. Ah, qué Muchas bueno, gracias. qué bueno. Sí. Eh, lo voy a preguntar de una vez. ¿Tienen ya algún índice? No, No, pero bueno, ya es no, lo no. que sigue, es lo que Ok, tenemos ya pendiente. Sí. ok, pendiente el índice. Adelante. Muchas gracias, Elizabeth.
Entonces vamos a pasar ahora, el equipo 4 ya, en la sala 4 ya está. Vamos a pasar a la sala 3, donde estuvo el grupo 2B, integrado por Fátima, por Marcela y por Alejandra. Adelante, ¿quién expone, Fátima, Marcela o Alejandra? Yo, Marcela, doctora, muchas gracias. Y me apoya Alea, Ajá, proyectar. ajá. Bueno, nosotros estamos ya siguiendo algunas observaciones que tuvo a bien hacernos en la plenaria pasada, donde tuvimos oportunidad de reunirnos también en equipo, Ujú. y hemos delimitado más el tema. Estábamos hablando acerca de los bachilleratos de inspiración cristiana, escuelas particulares, y lo abordábamos así, de manera muy general. Hemos decidido, como título tentativo también hasta el momento, aunque ya un poco más aterrizado, tensión entre proyectos formativos, entre los intereses de la nueva escuela mexicana y el bachillerato de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl. Decidimos acotarlo a esta institución lasallista, porque como bien nos mencionaban, el generalizar en las escuelas de inspiración cristiana, pues aunque son de inspiración cristiana, hay una serie de cuestiones ahí que hacen la diferencia. Una de las principales de esta institución educativa es que este bachillerato se encuentra en una zona que es la periferia, o que en su momento fue la periferia de la Ciudad de México, y que fue complicado desde la concepción de la misma institución por la zona geográfica en donde se encontraba, desde una resistencia social del entorno, cuestionando el por qué una escuela de ese tipo en una ubicación geográfica, pues en ese momento un tanto marginal, y pues también la duda de, porque se llaman así los rectores, los hermanos fundadores lasallistas y los hermanos que ahora siguen el proyecto lasallista, pues también cuestionaban por qué una escuela aquí, ¿no? Entonces, como bien comentó en algún momento en la sesión, pues también estas escuelas tienen una beta social y tiende mucho a responder hacia esta parte. Ahorita, dentro de las cuestiones curriculares, pues hay tensiones entre la propuesta de la nueva escuela mexicana y, por supuesto, pues el proyecto lasallista de origen, desde los valores fundacionales. Encontramos que hay ciertas resistencias, pero también cómo se han adaptado o cómo se ha adaptado este tipo de instituciones, pues a las realidades o a la realidad que se van planteando pues en el devenir histórico. Si bien es cierto que son conservadores, de derecha y demás, también es cierto que las escuelas particulares han tenido, por así decirlo, una resistencia hacia las políticas educativas que el Estado propone. Tan es así que hacen alguna otra propuesta educativa, pues ya sea por falta de la oferta educativa a nivel estatal o nacional, y apuestan por otro tipo de educación dentro de los límites de la normativa de educación. Pero bueno, vemos esta parte, estas cuestiones que se contraponen, pero también cómo se ha tenido que adaptar a la realidad que hoy en día se conforma. Tenemos estas preguntas, ahorita nada más se acotaron un poco más con respecto al tema, pero son básicamente las preguntas que hemos mantenido desde el principio. Nada más empezamos a aterrizarlo un poquito más o a delimitarlas en esta parte de los intereses, perspectiva y demás cuestiones que surgen a partir del pensar el currículum y cómo va a empatar uno con otro. En el índice, esta es como la propuesta hasta el momento, pensando en que en el primer y el segundo apartado vamos a tratar de abordar pues esta propuesta educativa tanto de una escuela de inspiración cristiana como de la nueva escuela mexicana. No lo quisimos poner los dos en un mismo apartado porque nos parece que es demasiado para un apartado, entonces lo dividimos, pero vamos a tratar de hacer un recorrido
no puede ser tan a fondo, pero sí lo suficiente para que podamos entender estas dos propuestas educativas. En el tercer apartado, pues queremos hacer este comparativo en función de qué es en los acuerdos o las cosas que se tienen en común y pues las diferencias para que esto nos pueda aterrizar a ciertas conclusiones. Esto es lo que llevamos hasta el momento. Hemos hecho revisión de algunos textos. Tenemos por ahí en el tintero algunos conceptos que queremos retomar, como la parte de territorio, como la parte de justicia curricular y algunos otros que hemos empezado ya a abordar y a trabajar, pero bueno, ahorita para nosotros es un reto el empezar a escribir, porque seguramente encontraremos algunas otras cuestiones que ahorita no nos, o sea, en la parte tan general, no nos hemos detenido a pensar, pero la verdad es que tiene muchas aristas y muchas cuestiones que nos pueden desviar, pero creo que la parte del cocurrículo y demás lo estamos trabajando entre mis compañeras y yo, y pues bueno, esto es lo que tenemos de manera muy general. No sé si Alejandra o Fátima quieran agregar alguna otra cuestión. Bueno, pues también ya nos dividimos las actividades que vamos a realizar en esta semana y en lo que queda de las sesiones. Nos dividimos lo que vamos a empezar a escribir cada una y en lo que vamos a empezar a detallar. Y bueno, es todo. Bueno, también aquí tengo anotadas un comentario y una pregunta que la dejo al final en la ronda de comentarios generales. Muchas gracias a su equipo. Ahora vámonos con el equipo 4B. No, espérenme tantito. Con el equipo de la sala 2, que es el equipo 2A, integrado por Irving, Abigail y Yolanda Ramírez. ¿Quién de ustedes expone? Hola, buenas noches. Voy a exponer yo, Abigail, y Irving va a pasar la presentación. Bueno, la verdad es que nosotros el día de hoy sí nos dedicamos muchísimo a pulir el trabajo que vamos a realizar. La siguiente, Irving, si quieres. Y un poco el nombre tentativo de la ponencia se mantiene de la política educativa al ideal de sujeto en el diseño curricular. Quisimos dejarlo así de general para irlo dotando de sentido en la medida en que vamos avanzando en la investigación, y ahora se explica un poco por qué. La siguiente, por favor. Bueno, también algo importante que sucedió hoy fue que pudimos pulir como las categorías de análisis. Seguramente habrá otras, pero las que van a ser eje de nuestra propuesta, que son política educativa, ideal de sujeto y currículum. Es importante destacar que nosotros estábamos pensando en el diseño curricular, pero justo en esta charla que tuvimos nos dimos cuenta de que más bien estamos hablando de la noción de currículum, o nos interesa indagar sobre el currículum y no sobre el diseño curricular. Particularmente y de forma tentativa, porque lo seguimos discutiendo, nos enfocaremos a la dimensión estructural formal del currículum, o retomando esta categoría de Alicia, de esta dimensión del currículum que señala la doctora Alicia de Alba. Entonces, bueno, pudimos pulir y entender por qué no nos referíamos al diseño curricular, sino al currículum desde esta dimensión. Entonces, bueno, pulimos estas categorías. La siguiente, Irving, por favor. La pregunta central también de nuestra indagación y de nuestra ponencia la pulimos de igual manera. ¿Cuáles son las tensiones que existen entre el ideal de sujeto preconfigurado? Llegar a la idea de preconfigurado también nos llevó un buen rato de discusión. No queríamos denotar en la palabra que usásemos que era un ideal que fuese obligatorio, que estuviese determinado, sino que estaba como preconfigurado en la Ley General de Educación Superior. Esta es otra acotación que hicimos. Si bien hemos estado hablando de política educativa,
lo vamos a acotar en nuestro trabajo al análisis y revisión de la Ley General de Educación Superior, y particularmente parece que todo nos está llevando a revisar con profundidad su artículo 7. Pero bueno, regreso a la pregunta, perdón por estas acotaciones. ¿Cuáles son las tensiones que existen entre el ideal de sujeto preconfigurado en la Ley General de Educación Superior y su cristalización, es decir, del ideal de sujeto, en 3 propuestas curriculares de tipo superior? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esas tensiones? Si se articulan de manera orgánica, en fin, esta es la pregunta que nos va guiando. La siguiente, por favor. Y en este sentido, también en la parte contextual, hoy pudimos pulir, ¿no? Ya teníamos claro que vamos a analizar 3 propuestas curriculares en su dimensión estructural formal, una de una universidad particular, otra de un subsistema oficial de formación de maestros y otra de un subsistema de formación desde el campo de las artes. Hoy ya definimos los currículos que vamos a revisar. Va a ser una licenciatura en psicología, la licenciatura en educación preescolar y la licenciatura en enseñanza de la danza clásica. Nos vamos a enfocar en estos 3 currículos, particularmente en lo que refiere al ideal de sujeto que allí se plasman. Entonces también nos sirvió como para delimitar. El siguiente, por favor, Irving. Igual, el objetivo también lo pulimos. Ya estaba de manera general, pero afinar o acotarlo nos llevó un buen tiempo. El objetivo, lo que buscamos es identificar justamente las tensiones, puntos de encuentro y alejamientos entre el ideal de sujeto previsto en la Ley General de Educación Superior y su cristalización en la dimensión estructural formal del currículo, no del curricular. Ahí tuvimos ahí un detalle, pero esto también nos ha permitido definir tareas más concretas. Entonces, siguiente. El supuesto o guía de trabajo, también hoy creo que nos detuvimos mucho tiempo para afinarlo y poder continuar con el desarrollo del trabajo. Y, digamos, se enuncia de la siguiente manera: la imbricación entre política educativa y la dimensión estructural formal del currículo, cuando se discute el ideal de sujeto, produce tensiones derivadas de múltiples factores. Dejamos múltiples factores porque nosotros imaginamos que entre ellos están los lineamientos institucionales, los equipos de diseño curricular, el tipo de formación profesional que se busca y los tiempos de operacionalización de la propia política educativa. Pero no sabemos si esos son los que vamos a encontrar o esos son los elementos que producen las tensiones entre la Ley General de Educación Superior y los currículos tal cual que vamos a analizar. Pero bueno, ese es como el supuesto. Hay tensiones entre lo que dice la política educativa y los currículos que vamos a revisar. Siguiente, por favor. El índice igual lo tenemos ahora de una manera muy general, pero que nos va a permitir irlo dotando de carnita, entre comillas, una presentación, el marco o las coordenadas conceptuales que van a guiar nuestro trabajo, entre ellas, ya les habíamos señalado, política educativa, su categorización y cómo se va dibujando entre la nueva escuela mexicana y su articulación con la Ley General de Educación Superior. ¿Qué entendemos por ideal de sujeto? Hemos estado revisando un poco a la doctora Alicia de Alba y a la doctora Claudia Pontón para ello, y la noción de currículum también desde las propuestas que hace la doctora Alicia de Alba. El marco referencial, que es la contextualización de las propuestas, particularmente señalando el tipo de IES o de instituciones de educación superior, que son 3 diversas, que en la Ley General de Educación Superior tienen particularidades en su regulación, y pues también una contextualización de los 3 planes de estudio que ya mencionamos. La metodología, ¿cómo vamos a hacer este análisis curricular? En la siguiente diapositiva vamos como concretándolo. Después, bueno, si quieres, Irving, de una vez para no ir y venir. Lo que vamos a hacer es analizar la Ley General de Educación Superior en lo referente o particularmente en cómo delinea el ideal de sujeto. Vuelvo a enfatizar,
todo parece indicar que los mayores elementos están presentes en el artículo 7 de esta Ley General de Educación Superior. A partir de ahí vamos a hacer una revisión de cómo se materializa este ideal de sujeto en las 3 propuestas curriculares para ver si nuestro supuesto de trabajo es real o no, ¿no? Si hay tensiones, si hay puntos de encuentro, si sí o si no. Pero bueno, esta es la metodología. El siguiente apartado será la discusión de las 3 propuestas y los hallazgos y conclusiones a los que lleguemos. Y bueno, un poco, también hoy nos dio muchísimo tiempo. Creo que fue muy fructífera la sesión de hoy porque nos permitió acotar. Y decíamos un poco en broma, pero un poco en serio, que nuestro trabajo es humilde, pero muy honrado, porque lo sentimos como muy acotado, pero parece que es importante, al menos para nosotros, identificar cómo una nueva manera de ver la educación a nivel nacional se está cristalizando en educación superior en particular, ¿no? Parece, y lo discutíamos en el equipo, y si no me corrigen, chica, Irving y Yola, pero decíamos que la ENEM tiene como más carnita en básica y en media superior, pero en superior, ahí, por eso nos interesa indagar por ahí. Y bueno, también pudimos ya concretar espacios de trabajo particulares. Tenemos un drive donde estamos subiendo como los avances, revisamos un poquito la manera de redactarlo de política educativa, vimos algunos ajustes que hay que hacer y hemos definido los martes para subir o compartir en el drive los avances y los viernes tendremos viernes sociales porque no vamos a renunciar a ellos, eso dijimos, pero bueno, académicos para trabajar en equipo los avances de la ponencia. Y pues hasta ahí vamos. Muchas Bueno, gracias. pues No sé, muchas Yola, gracias, Irving. Sabine. Está muy claro. Bueno, Sí, perfecto. Creo que no tenemos más que aclarar. Quedó como, bueno, al menos así nos quedó a los 3 de claros. bueno, muy bien. Ok, muchas gracias. Vámonos ahora, espérenme, ahora déjenme irme para abajo y luego para arriba. A ver, el equipo de la sala 7, equipo 5. ¿Quiénes son? Amalia, José Luis, etcétera. ¿Quién expone? Sí, voy a exponer yo, Zaira. Ujú. Permítame un segundo. Gracias, Omar. Tengo que confesar que me siento un poco intimidada por las intervenciones, ya que han sido, abordan muchos puntos y la verdad es que la de nosotros es muy, muy rápida. Nosotros ya teníamos justo el índice, que fue el que presentamos la sesión pasada. Ajá, sí. La verdad no hicimos modificaciones sobre esto, solo agregamos lo de emergente, territorios educativos emergentes. No sabíamos si tomar justo el concepto de alternativos o el de emergente, entonces vamos a ver cuál de los dos abordamos debido a la observación que nos habían planteado la sesión pasada. Ujú. Y bueno, nosotros optamos justo por repartirnos como los puntos. Sin embargo, ya también tenemos una calendarización en donde, no sé si puedas bajar un poquito más, Omar, por favor. Gracias. Ujú, En donde acordamos sobre las fechas de entrega. ujú, Nosotros tomamos para poder entregar como los puntos que va a abordar cada uno el día 24 de octubre. ujú, Y justo en esta semana del 17 al 24 íbamos a hablar sobre nuestros avances. ujú. Entonces, en la semana del 24 al 31, el 24 se entregan los puntos. Y aquí fue donde justo también tuvimos un tema con el horario porque nuestra compañera Amalia pues no comparte el mismo horario que nosotros debido a que ella Mm, está en Argentina. sí. Entonces, la verdad es que no pudimos llegar a un acuerdo respecto a los horarios, porque pues todos tenemos actividades que hacer, entonces sería un poco difícil. La opción por la que optamos fue que entre 3 personas, que seríamos José Luis, Omar y yo, vamos a trabajar en la articulación de los documentos de los puntos que aborda cada uno y Amalia nos va a ayudar
realizar la revisión de estilo. Va a hacer la revisión de estilo del documento. Pero aún así vamos a tener una reunión para ver justamente lo del borrador, el primer borrador, y nosotros tenemos como fecha aproximada del primer borrador, justo del 3 al 4 de noviembre, para adelantar un poco y que no nos coman las prisas para la entrega del trabajo. Entonces, en realidad eso fue lo que acordamos y lo que se platicó en la sesión de hoy, debido a que ya teníamos justo nuestro índice y ya nada más hablamos sobre las fechas de entrega. Y esa sería nuestra intervención el día de hoy. Muchas gracias. ¿Me puedes recordar el título del trabajo de su ponencia? Sí, nosotros teníamos varias propuestas, pero deje que nada más la encontramos. Era sobre... Lo habíamos dejado plasmado en el PowerPoint. Ah, muy bien, sí, sí, es cierto. Pero creo que no Ahí está está. aquí. Sí, está Era... ahí. Sí sé de qué se Estaba ahí trata, pero nada más quería recordar el título. Ah, sí, eso. Ahí sí. Ajá. Era sobre los Sobre territorios educativos alternativos como perturbaciones curriculares. Probablemente vamos a cambiarlo de alternativos por emergentes, pero todavía no abordamos, no sabemos muy bien esa parte. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo, Omar o Amalia? Como que la discusión hoy era, bueno, buenas noches a todos y a todas, perdón. La discusión surgió, Omar lo planteó y yo acordé también, y lo que decíamos es que no solo por la advertencia que nos hicieron en cuanto a alternativos a qué serían estos espacios, sino que nos parece que la categoría de emergente, asociándola con lo que presenta la doctora Rita Angulo, nos pareció que era más conveniente, porque en definitiva estos espacios, estos lugares, entre comillas, surgen, emergen a partir de algo que no sucede en la escuela y que genera en la escuela posteriormente lo que sí sucede, perturbaciones, que es lo que nosotros queremos señalar. Nuestro trabajo es un trabajo analítico de las experiencias que vivimos cada uno de nosotros durante muchos años en algunos casos, y bueno, por eso nuestro trabajo por ahí es como más redondito en ese sentido. Pero estamos muy, muy conformes con el trabajo que venimos haciendo y con la articulación entre los cuatro. Bueno, muchas gracias, Amalia, muy claro. Igual anoté un comentario para al final externarlo. Vámonos corriendo, nos quedan 21 minutos. Nos faltan 2 equipos, el de la sala 1 del equipo 1, y va a cerrar con broche de oro hoy el equipo 4B de la sala 6. Equipo 1, por favor. Acá estoy. No iba a compartir porque está muy en borrador y escrito con muchos colores, pero bueno, vamos a intentar. Bueno, si nos recuerdas el título. Sí. Acá verán que está en borrador. Esperen que voy para arriba. Nuestro título es Debates contemporáneos de la formación docente entre México y Argentina. Acá estamos los integrantes. Nuestras categorías de análisis son la formación docente, los desafíos de hoy y los sujetos curriculares. La pregunta que nos planteamos es cuáles son los desafíos contemporáneos de la formación docente desde las propias experiencias de los integrantes del grupo. Llegamos a esta pregunta después de ese primer encuentro de bastantes debates y cuestiones abiertas, pero en la anterior ya lo cerramos en esta pregunta.
Y en esas discusiones lo que fuimos encontrando o delimitando Isela, estas, cierra tu micrófono, por favor. lo que fuimos encontrando o nos quedamos con algunos desafíos de los que fuimos planteando en el grupo, que son 3: la formación docente ante la cultura digital, el lugar de las y los docentes en los procesos de cambio, transformación e implementación del currículum, y la tercera, que son las disputas ante avances contra el sentido de lo público y la democratización de saberes. Nos quedamos con esos 3 desafíos, teníamos más, pero bueno, acotamos a eso y seguimos las recomendaciones del encuentro anterior. Lo metodológico que usamos es la escritura colaborativa a partir del intercambio y sistematización de nuestras propias lecturas de la realidad, de los espacios de trabajo en los que venimos. Ahí nos falta poner el anclaje teórico de la metodología que hemos usado. Y empezamos a trabajar, más allá de la conversación que hemos tenido en relación a esas lecturas que nosotras hacemos de la realidad, y quedarnos con estos 3 desafíos. El próximo desafío que nos habíamos puesto era llegar a un marco teórico en relación a estos 3 puntos y encontrar esos puntos no tan comunes, pero sí que podamos encontrar en México y en Argentina, ¿no? Como elegir 2, no diría ejemplos, pero sí 2 situaciones que grafiquen estos desafíos que fuimos encontrando, que fuimos delimitando. En relación a la formación docente ante la cultura digital, empezamos a trabajar sobre los conceptos de información, lo que está sucediendo actualmente en México, ¿no? Y un diagnóstico que las compañeras traían sobre la falta de recursos, de política educativa, incluso de la propia capacitación y hacer docente, que en la pandemia se vio bastante. Acá fuimos agregando, y por eso ven de todos colores, lo que nos falta y cosas que fuimos pensando y conversando sobre los NAP de educación digital en el caso argentino, el TICAD que traían también las compañeras y nos contaban a qué se referían. El segundo punto, que es el lugar de los y las docentes en los procesos de cambio y transformación e implementación del currículum, acá las compañeras han traído toda la cuestión de la nueva escuela mexicana y su surgimiento en relación a algunas de las cuestiones históricas de cómo vienen de un modelo neoliberal a un modelo más progresista, más humanista, intercultural, crítico. Ahí también estuvimos dialogando mucho sobre este tema, comparándolo con el lugar argentino, incluso moviendo párrafos del texto estuvimos. Y acá lo que nosotros nos planteamos es traer a colación también nuestro recorrido histórico muy brevemente, pero pero en este caso marcando esa diferencia de cómo ustedes vienen de un modelo neoliberal a un modelo más progresista, y cómo nosotros, teniendo una ley de educación bastante progresista, con diseños curriculares de cada una de las provincias, bien federal, estamos yendo, tal vez, esperemos que no, a un modelo más neoliberal. Y en relación a las disputas ante los avances contra el sentido de lo público y la O democratización. estamos regresando a un modelo del que nos habíamos ido, Patricia, en los 90. Bueno, sí, nos habíamos ido, Porque pero ahora digo, volvemos. como tenemos elecciones el 22 de octubre, digo, no sabemos qué va a pasar en el país, perdón, agregó. Ese apartado lo completaremos la próxima, a partir del domingo. Bueno. Acá en las disputas ante avances contra el sentido de lo público y la democratización de saberes, traemos algunos autores para pensar
como Carlos Cuyen desde la filosofía de la educación, hay Jung que trae este tema desde lo económico y de lo social, ¿no? Esa contradicción acerca del conocimiento, a Gentili, a Graciela Frigerio, y acá las cuestiones que traemos es, desde el caso argentino, es esas críticas que se le hacen a los docentes como falta de preparación, falta de calidad, ahí donde está lo público puesto en juego, y las chicas, las compañeras nos contaban el surgimiento de la idea de estos nuevos libros de textos que ustedes tienen, ¿no? Y cómo eso también en algún punto y en algunos sectores está resistido desde este lugar. Así que lo vamos a analizar esos dos casos desde ahí. Después pensamos en un apartado que tenga debates, recomendaciones, como recomendaciones ya somos como un poco así muy pretenciosos, pero todavía no le pusimos el título, para esa formación docente, ¿no? Que de todos estos desafíos que nosotros encontramos pueden ser algunos puntos para recomendar o poner en debate para esa formación docente, porque desde ahí es donde lo estamos pensando. Entonces la formación y la profundización en la idea del codiseño, estuvimos hablando mucho porque para nosotros en el caso argentino esta idea de un diseño curricular con un porcentaje pensado desde los docentes no está, por lo menos en nuestros marcos teóricos o normativos. Sí está la idea de contextualización. Entonces pensamos la idea desde una lectura crítica y contextualización en un marco de acuerdos colectivos, y pensar también este punto desde un enfoque hermenéutico y participativo, como un encuadre teórico a este punto. Después, otra de las ideas que tenemos como para abrir el debate es la profundización en la formación de la alfabetización digital, que consideramos que a través de esos desafíos que nosotros vamos encontrando es necesaria, y vigilar que la contextualización no reproduzca las desigualdades de cada contexto. Estos son 3 puntos, nos faltan algunos más que quedaron en la charla, y para agregar. Ya tenemos el cierre, lo pensamos cerrar desde el concepto, desde la categoría de inédito viable, no está terminado este texto, y desde el pensar epistémico de Semmelman, y de inédito viable de Freire. El inédito viable de Freire, ¿no? Sí. Bueno, ok. Bueno, pues ya llevan No sé si mucho- Pablo y Cela tienen algo más que agregar. No, Sí. solo enfatizar de que veíamos tanto en el caso mexicano como por ahí en el caso argentino, que quedó medio trunco el desarrollo de lo curricular nuestro, que en la escuela nueva mexicana ha avanzado más, que por allí nosotros nos quedamos en el marco normativo, pero nos faltó ese avance de transformación que están teniendo ustedes. Encontrábamos en el codiseño y en la contextualización que se provee o en la especificación de lo curricular que se hace en cada institución, en cada aula, encontrábamos un raigambre de modelos formativos que se inscriben en lo hermenéutico participativo, reflexivo, y se está pensando en un tipo de docente. Eso es un punto de coincidencia tanto en México como en Argentina. Muy bien, gracias. ¿Isela levantó la mano? Sí, pues yo creo que a pesar de lo difícil que es hacer un trabajo colectivo, bueno, le avanzamos bastante, nos dejamos algunas tareas y bueno, ahí a partir del trabajo en el Drive pudimos hacer nuestras aportaciones y ahora fue un momento de socialización, de análisis, de reflexión. No hubo como un debate entre nosotros, sino ha habido como un momento también como muy hermenéutico entre nosotros, porque, bueno, pues nos reconocemos, ¿no? Las diferencias, pero también reconocemos los avances que se tienen acá en México, aunque todavía estemos en un nivel, pues, teórico, porque, bueno, todavía falta escribir cómo se va construyendo esto de la nueva escuela mexicana, pero, bueno, por lo menos los aportes que nos propusimos como desafíos,
pues ahí se ven plasmados ya en el documento, ya nos volvimos a dejar tareas para completarlo y creemos que sí puede salir una buena ponencia. Bueno, Creo pues que nos fue muy bien en el trabajo ahora. qué bueno, me da mucho gusto. Yo diría que a todos los equipos les fue bien, se nota. Y por último, pues ahora cierran con broche de oro el equipo de Heidi, Leonor, Corey e Isaac. Son el equipo 4B. ¿Quién de ustedes expone? Corey nos hace favor de presentar. Primero Ujú. iniciamos con las preguntas sugeridas para poder orientarnos en los pendientes que teníamos. Eh, y en este caso, bueno, para repetir el tema, es retos y desafíos de la práctica docente en proyectos curriculares de educación superior frente a la inteligencia artificial. En realidad se mantuvo la mayoría de los elementos que habíamos presentado, pero precisamos algunas cosas que teníamos ahí, digamos, volando y las tuvimos que aterrizar, ¿no? Y Ujú. de inicio, perdón, con la pregunta, eh, integramos la categoría de alfabetización digital que nos compartió también la doctora Concepción con las lecturas Ujú. para poder plantear por qué retos, ¿no? Y la idea justamente también se relaciona con el supuesto, y ahorita lo menciono, es que la integración más bien la presencia de la inteligencia artificial en la educación superior demanda a los docentes una alfabetización digital para poder confrontar y enfrentar esos retos a su propia práctica, ¿no? Entonces, ahí nos faltaba un poco esta articulación de cómo planteábamos esta relación. Ujú. En el caso de los objetivos, se mantienen, ahorita los presentamos y los leemos, pero en relación con la hipótesis guía, sí mencionamos y la precisamos un poquito más, ¿no? La inteligencia artificial modifica la práctica docente que influye en la programación curricular. Es decir, que la inmersión de la inteligencia artificial va siendo presente en el diseño curricular y este a su vez, a pesar de existir una libertad de cátedra en su mayoría de las universidades, tiene una influencia sobre la práctica docente. Entonces hacemos esta hilación de una relación procesual, que también la realizó muy bien Leonor. Aquí sí nos podría apoyar con esta relación que hizo con sobredeterminación curricular y los sujetos de determinación y sujetos de desarrollo, haciendo esta relación de cómo es que la IA presente en la programación curricular altera también la misma práctica. Em, bueno, no sé si aquí Leonor quisiera comentar algo sobre esto, porque realmente fue la idea que ella nos presentó y pues la explicó muy bien. Si no, continuaríamos. Sí, de manera breve, Isaac, sí, doctora, Gracias. recuperar un poco esa categoría de sobredeterminación, ¿no? Que ha trabajado la doctora de Alba, Ujú. para poder dar cuenta de esta interacción entre cómo la práctica docente actualiza el currículum o cómo el currículum, ¿no? Se ve objetivizado en la práctica docente, ese vínculo de esa relación, ¿no? Que se establece entre estos dos componentes. Entonces, de ahí que recurrimos como a esta categoría, ¿no? En el intento de mostrar ese vínculo que se construye. Bueno, Gracias. Y finalmente hicimos también algunas modificaciones, principalmente porque la sesión pasada nos habían preguntado a qué nos referíamos con currículum inteligente. De inicio, la idea venía un poco sobre eh, una noción del currículum adaptable y flexible, y en un concepto del currículum como con capacidad de aprendizaje, pero decidimos eliminarlo para no meternos en un debate un poco más, y también principalmente quizás por la carencia de bibliografía que pueda haber en relación con esta idea de el currículum inteligente también en relación con la inteligencia artificial. Tiene una ujú. doble ambivalencia. Eso lo, lo eliminamos, justamente respondiendo a esa pregunta de la sesión pasada. Y pues bueno, los pendientes sería pues meternos de lleno ya a la redacción. Consideramos que Ujú. tenemos un poco más claro los elementos. Ujú. Si Ujú. tenemos un índice, tenemos un poco más claro también el supuesto, la vinculación que hicimos entre la práctica y el currículum también
lo establecimos, entonces digamos que los pendientes sería meternos de lleno a esta redacción para poder desarrollarlo de una mejor manera y, bueno, y terminar la ponencia. Igual, bueno, como breve acotación, tuvimos aquí una pequeña confusión entre nosotros mismos sobre, nos estábamos inclinando demasiado a la digitalidad, que es otra vertiente, ¿no? E iniciamos con eso, entonces modificamos y acotamos aún más, particularizando sobre la inteligencia artificial para no expandirnos tanto y también, pues, no desviarnos y perdernos, ¿no? Porque digitalidad o virtualidad, que era como la categoría que estábamos metiendo, nos estaba perdiendo un poco. Entonces, aquí acotado la inteligencia artificial y su relación con la práctica docente. Y bueno, eso sería todo, para también no robar más tiempo. No sé si alguien quisiera comentar algo más del equipo. Pues no sé si me escucho bien. Sí. Pues creo que esta sesión igual y no fue tan fructífera como para la mayoría de los equipos, porque más que nada nos centramos en ese debate de en qué nos estábamos centrando y en eso como que perdimos un poco más de la noción del tiempo, pero creo que ya con esa discusión que era necesaria, pues ya podemos ir vinculando más nuestro tema y focalizar bien en lo que estamos investigando. Ok. Muchas gracias. Estamos justo, nos vamos a robar creo que unos minutitos. Yo te pregunto, Rita, si quieres externar algunos comentarios. Adelante. No te escuchamos. ¿Tienes abierto tu micrófono? Sí, ya. Ya me oigo, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de ser rápida. La primera impresión que tengo es que hubo un avance sustancial en todos los equipos. Y a calificativo de sustancial lo coloco en términos de la profundidad que han logrado, lo cual me parece muy, muy relevante. Eso es una cuestión para todos. Una segunda cuestión para todos, creo que están en el momento de que compartiendo el documento en Drive y haciendo comentarios se congeló. de Google Docs puede ser un buen momento de discusión por escrito, reflexión por escrito para todos los equipos. Eso en términos generales. El Google Docs tiene muchas ventajas más allá de la corrección. La discusión dentro del Google Docs se posibilita a través de observaciones, agregados, correcciones, etcétera, y los documentos parecen ya estar en este momento, podría ser muy productivo. Y ahora sí, por ser para los libros para el equipo sobre los libros de texto y educación para la paz, en general, solo voy a hacer una sugerencia para cada grupo. Para ese equipo, le sugeriría rápidamente revisar el libro de rediseño de la educación media superior de la nueva escuela mexicana. Y tiene en su primer apartado, páginas 4 a 11, por ahí así, toda la definición de cómo cambian la concepción de los valores y cómo ya en las siguientes páginas, ya en la parte de la fundamentación de la nueva estructura curricular, cómo están manejados los valores. Eso es equipo 1. Equipo 2, con respecto a la normal de Zumpango, me permitiría preguntarles, no para que lo contesten ahorita, sino para que lo reflexionen, ¿desde dónde o desde qué teoría, metodología van a procesar las respuestas abiertas de su cuestionario? Es algo nodal para el trabajo de interpretación. Eso es para el equipo 2. Para el equipo
de la NEM y el bachillerato cristiano, también señalaría la misma observación que para el primer equipo. Le sugeriría revisar el texto de rediseño de la nueva escuela mexicana en la educación media superior concretamente y en cómo se presentan, manejan los valores, porque la concepción de valores precisamente permite acotar lo que ustedes están tratando de presentar como una tensión, que sí es una tensión, o sea, el planteamiento cristiano versus un planteamiento laico, ¿no? Entonces, la concepción de valores en este documento puede ayudarles a acotar esa discusión. Y para el equipo de Abigail, Yolanda, y no noté el otro nombre, pero son ustedes, con respecto Irving. a Irving, exactamente, se me fue a anotarlo. Con respecto, bueno, a todo lo que hace, me parece un trabajo muy, muy avanzado, pero tendrían que tocar en algún punto que la educación superior en México, por lo menos, no está siendo alcanzada por el currículum de la nueva escuela mexicana. Y que la mayor parte de las instituciones de educación superior están trabajando con un modelo basado en competencias y jalan hacia sus procesos curriculares a sus profesores para ese modelo basado en competencias, precisamente. Mismo que yo creo que en muchos casos no ha sido asumido y los profesores han tenido una especie de libertad de cátedra curricular, a ver si me explico. Es decir, los profesores toman en sus manos el diseño y más allá de lo que les exigen los modelos educativos de sus universidades, aportan su propia idea de lo que puede ser la idea de sujeto, que es donde ustedes están concentrando su mirada. Pero sí en algún momento hay que anotar en ese trabajo que la nueva escuela mexicana no llega a la educación superior, aun cuando esté planteada en la Ley General de Educación. Entonces, es por el momento político y de desarrollo. Eso es otro. Eso es para este equipo. Para el siguiente equipo, Amalia, José Luis, que están planteando la idea de perturbaciones curriculares, me parecería que sería importante que profundizaran en las categorías de territorialización, desterritorialización, que ya Berta les había señalado la vez pasada. Supongo que les enviaste el documento, Berta. No lo encontré, fíjate. Ok, bueno, no importa, o sea, hay una gran cantidad de autores que están trabajando en la territorialidad y desterritorialidad. Creo que valdría la pena que profundizaran ahí, porque yo creo que lo que ya está planteado ustedes pueden encontrar los elementos para desarrollar su planteamiento sobre perturbación curricular y sobre emergencia. Y para el equipo de Patti Bertelo, que van súper avanzados como todos, quisiera sugerir, déjenme lo encuentro, tienen muy al inicio, creo que en su hipótesis o por ahí al inicio de su texto, la relación saberes, prácticas, contenidos, que por supuesto alcanza a todos los elementos que tienen después, o sea, el lugar de los docentes, las disputas entre lo público y lo democrático y los debates y las recomendaciones que quieren hacer a partir de lo hermenéutico participativo. Esta relación entre saberes, prácticas y contenidos, yo me atrevería a sugerir una pequeña acotación desde el planteamiento de Dussel, en el sentido, lo vimos en el video de Dussel de hace 2 semestres, Patti, yo creo que tú lo puedes ubicar fácilmente,
la referencia para que lo pudieran volver a ver. Dussel está planteando una lucha, de hecho internacional, por el contenido educativo. Entonces creo que ahí pueden hacer una especie de acotación, que yo veo su texto ya muy avanzado. Y en el caso del equipo de Heidi, Leonor, Corey e Isaac, en cuanto a retos y desafíos de la práctica docente, yo sugeriría acotar o profundizar cómo están concibiendo la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, como está planteada hoy día, abreva en la gramática o en la, ¿cómo le llama este proceso generativa? Bueno, pues sí es una gramática generativa. O sea, si ustedes entran al chat y le preguntan, el chat construye sobre lo que... Algoritmo generativo. Exactamente, exactamente. Entonces, habría que abonar o puntuar, acotar cómo conciben el asunto de la inteligencia artificial, porque yo alcancé a percibir que ustedes, al hablar de inteligencia artificial, hablan más allá de este planteamiento del chat y todas estas cuestiones del algoritmo generativo, pero habría que hacer la precisión y a partir de lo que les planteó Conchita, el poder establecer la relación o diferencia, como ustedes decidan, entre digitalidad, virtualidad, inteligencia artificial. Creo que hace falta ahí una puntualización. Ahí lo dejo, Berta, muchas gracias. No, muchas gracias, Rita. Yo coincido contigo en cuanto que el avance es sustancial, coincido, de profundidad, ganaron claridad y estructura, se ven más estructurados los trabajos. Igual, por ahí hay algunos equipos, el que yo les iba a sugerir, supongo que la mayoría está trabajando en el Drive con el Google Docs, pero hay un equipo que no recuerdo cuál dijo que se iban a poner de acuerdo todavía para integrar sus avances, que no les alcanzó el tiempo a discutir. No voy a buscar el equipo en particular, se los pongo en el Face, pero si ese equipo no está trabajando en el Drive, las sugerencias que trabajen en el Drive, porque ahí van agregando, van discutiendo, se pueden poner comentarios para que sí o si no, etcétera. No quisiera irme equipo por equipo, sino porque en lo general me parecieron claros. Por ejemplo, esta ponencia de la inteligencia artificial, yo la quiero leer porque me interesa, es algo que es del momento, que ya se ha escrito, pero se ha escrito poco, se está como que apenas emergiendo el asunto. Entonces, tengo particular interés en que este equipo, en leer su ponencia. Nada más me quedó una duda en lo que alcancé a leer cuando hablan de que la inteligencia artificial influye, en su texto decía, influye en la programación curricular. No entendí eso de programación curricular. No sé si es programación curricular didáctica o... Ahí es una duda. Tómenlo en cuenta si es que... Otros equipos como el de Abigail, el de Patricia Bertelo y en México, Argentina, los veo muy claros, muy avanzados, ya con redacción. El equipo coincido con Rita, en el equipo de Carmelo sobre la normal del Zumpango, igual, ¿desde dónde van a entender la categoría de práctica? ¿Sí? Coincido con Rita en desde cuáles serían los referentes para procesar la información que están recogiendo de su formulario. Les puse en la semana las ligas de una serie, una colección de libros que coordinó Patricia Ducua. Hay un libro en particular que habla sobre la relación teoría-práctica.
son casos particulares por los capítulos que ya aparecen, pero a lo mejor les sirve. Pero de ahí en fuera me hicieron recordar, aunque no está en su texto, pero me hicieron recordar a Donald Shum con esto de la práctica reflexiva, la reflexión sobre la práctica, etcétera. En fin, yo no quisiera dar autores para no decir esto es lo que tienen que hacer, pero sí coincido con Rita, es desde dónde están, desde qué categorías, 1, 2, 3, están procesando la información que están planteando. Y me quedó una duda, sus informantes son, no para que me contesten, sino para que lo aclaren en sus cuestiones metodológicas. Sus informantes son egresados, porque había una gráfica donde decían que ya estaban dando clases y otros que no tenían grupo. No porque hablan de estudiantes de la normal de 7º y 8º, entonces no han egresado. Pero esa gráfica me llamó la atención porque dice, no, ya están frente a grupo o no están frente a grupo. Entonces ahí o no escuché bien, puedo revisar la grabación, o esa duda me quedó en ese equipo. Bueno, son los equipos, los demás coincido con Rita de los avances sustantivos. Voy a revisar mis notas porque ya se me agotó el tiempo. Y sí, nada más en el equipo 5, cuando dicen que modifican la categoría de alternativos por la categoría de emergente y citan a Rita, supongo, por conocer cómo Rita habla de esto, están trabajando la emergencia desde Foucault. No sé si desde ahí lo están trabajando. En Nietzsche, la genealogía y la historia. Bueno, es comentario, nada más porque citaron a Rita. Si no, revisen la fuente de Rita y a ver cuál es la fuente que Rita cita en relación a la emergencia, ¿verdad? Pero era duda nada más. Ahí lo dejo. Voy a revisar mis notas y si hay de los otros equipos que no mencioné algunas cuestiones puntuales, les voy a escribir. A partir de mañana empiezo a revisar las recensiones 2, no he comenzado, y porque estoy integrando, ya tengo un documento para comentar el texto de Alfredo Furlan. Ya recibí pocas preguntas, pero sustantivas preguntas, y con eso le voy a enviar a Furlan la reflexión que provoca en el grupo su texto. Comentábamos Patricia Bertelo y yo en un inter antes de comenzar la plenaria, que con frases muy fuertes que Alfredo dice sobre currículum y sobre la convivencia y la relación entre ambos conceptos, hay mucha potencia en el documento, muy potencial y muy fuerte el documento de Alfredo. Pero la próxima sesión, yo le voy a mandar este documento con nuestras reacciones, incluida la mía. Vamos a ver si él quiere contestar algo. Y la dinámica de la próxima sesión es que entre todos analicemos y discutamos sobre este texto. Yo ya tengo mis notas, me voy a permitir iniciar, como dar una introducción, un planteamiento que pretendo que sea provocador y ya abrimos la discusión, ¿verdad? Y Alfredo nos seguirá. Estoy casi segura que cuando yo le envíe hoy por la noche o mañana muy temprano este documento, él va a reaccionar y seguramente me escribirá y yo lo comunicaré a ustedes. Por mi parte es todo el día de hoy, les agradezco. Verónica, a tu WhatsApp te mandé un seminario que va a haber en el IE sobre libros de texto. No sé si ya sabías, pero ahí te lo mandé, por si lo quieres comentar con tu equipo. Sí, claro, gracias. esto va a ser todavía y ustedes ya tienen poco tiempo para la ponencia, pero ahí queda, ¿no? Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien todos. Buenas noches. Y gracias por su excelente trabajo de esta tarde, como siempre. Gracias. Gracias, Rita. Muchas gracias. Bonita noche buenas para noches. todos. Gracias, hasta luego. Hasta Chao. luego.